En el sureste mexicano. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este ciclo de conferencias número 2 en las conferencias de enfermedades gastrointestinales, que están muy interesantes. Muchas gracias a todos por asistir. Les doy una cordial bienvenida a todos los que ya están de manera puntual. Y pues bueno, es un gusto también agradecer a nuestros patrocinadores, Bifarbet, Nutraceuticals PetLab, Skenda, y en especial al Colegio de Médicos Veterinarios Especialistas de Pequeñas Especies del Estado de Jalisco, que también nos permiten llegar a todos ustedes. Nutraceuticals PetLab, productos que favorecen la estimulación del sistema inmunológico de las mascotas, mejorando su salud y bienestar, nutrición y salud intestinal, mejor calidad de vida. Es para mí también un gusto comentarles, platicarles un poquito de la historia de Nutraceuticals, que en el 2014 se consolida tal cual como empresa, nace con el objetivo de resolver problemas de salud animal a través de una nutrición adecuada y que con esto se pueda propiciar que haya y se logre un bienestar animal, ¿no? Inicialmente, pues se busca desarrollar productos con alto valor nutricional y actualmente también se seleccionan los mejores productos nutricionales a nivel mundial. El plan es importarlos, traerlos a México para ponerlos al servicio de la sociedad y de ustedes, los médicos veterinarios. En el 2016 se inicia la importación de productos Alevet, es un laboratorio argentino. En el 2021 se adiciona y se desarrolla la línea de postbiótico con alianzas con empresas europeas. Y es para mí un gusto también comentarles que en el 2022 vienen sorpresas muy buenas para incrementar los productos de nuestro portafolio. Entonces, esperen ahí los comunicados para que ustedes estén tengan más herramientas para atender a sus pacientes. ¿Qué filosofía tiene Nutraceuticals PetLab? Dentro de su misión está lo que es nutrición, salud intestinal, bienestar animal para el bienestar social. La visión de Nutraceuticals PetLab, consolidarse como una empresa líder a nivel nacional en el área de la salud intestinal y suplementos alimenticios en los segmentos de animales de compañía y animales de producción. Los valores que caracterizan a Nutraceuticals PetLab son el respeto, que es reconocer, apreciar y valorar los derechos de las personas, la integridad, conducirnos siempre con valores, ser transparentes y hablar siempre con la verdad, y el trabajo en equipo, que es sumar talentos y compartir el conocimiento para crear soluciones y brindar un alto nivel de servicio. Y como propuesta de valor, tener siempre un servicio personalizado, proponer alternativas que permitan la completa y rápida recuperación de los pacientes con una adecuada nutrición, una salud intestinal para dar una mejor calidad de vida y bienestar animal. Y para mí es un gusto presentarles nuestro producto más reciente de lanzamiento, que es Postbióticos Mascotas. Es un regulador intestinal que se puede administrar por vía oral antes y después de cualquier tratamiento con antibióticos o de la mano cuando tengas algún paciente con algún trastorno digestivo. Déjame compartirte también, médico, todo lo que este tipo de productos aportan, todo lo que le puede proporcionar a tu paciente.
los beneficios que va a tener con este tipo de productos, que es desarrollar la microbiota adecuada en el tracto digestivo, aumentar la capacidad de la respuesta inmunológica a nivel local, a nivel intestinal, le va a aportar enzimas y va a mejorar la absorción de los nutrientes. Son enzimas que se utilizan a nivel digestivo. Aporta vitaminas del complejo B. Esto también fortalece y coadyuva en el sistema neurológico y disminuye lo que es la inflamación intestinal, regula los niveles de glucosa en sangre y mejora el funcionamiento hepático en los pacientes. Cualquier información adicional que necesites, con todo gusto, desde Difarmed estamos para servirte, o si Difarmed ya te atiende, con todo gusto puedes solicitar más información con tu asesor de ventas. De todos modos, aquí estamos, si surge alguna duda durante la charla, estamos para servirte. Aquí estamos un equipo de Difarmed y de Nutraceuticals para ayudarte con alguna duda. Pues bueno, vamos a entrar a materia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Galán Martínez, director médico veterinario de Ecopet y profesora de la Universidad de Guadalajara. En el 2013 se fundó Veterinaria Ecopet con la intención de darle el mejor servicio a los tlaquepaquenses, siempre poniendo el bienestar animal por delante. Veterinaria Ecopet es una clínica 24/7 que atiende emergencias, servicios clínicos generales, medicina preventiva, rayos X, servicio de quirófano y también estética. También contamos con un laboratorio que realizamos amplias pruebas para dar un diagnóstico preciso a los pacientes. En Veterinaria Ecopet la investigación es continua, dado que se participa de la mano con la UDG para hacer proyectos específicos para la investigación de pacientes que sufren de problemas gastrointestinales. Así que estén pendientes de los próximos ciclos de conferencias donde participaremos y les daremos los avances de esta investigación que hemos estado haciendo aquí en Veterinaria Ecopet. Y es para mí un gusto recibir nuevamente a la doctora médico veterinario zootecnista Claudia Galán Martínez. Ella es médico veterinaria del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCBA, de la Universidad de Guadalajara, actualmente siendo docente de la misma. Es propietaria del Hospital Veterinario Ecopet. Cuenta con un doctorado en proceso en ecofisiología y recursos genéticos y es asesora externa y de pruebas clínicas para Nutraceuticals VetLab. Doctora, muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Es un gusto, como siempre, recibirla y poder tener alguna charla, tener esta charla con usted y compartirnos su conocimiento. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad muy contenta de participar y pues ahora sí que compartir los mayores conocimientos que podamos aprovechar esta noche para todos ustedes. Yo contenta con la invitación de Difarmed y pues con la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Gracias. Pues adelante, doctora. Micrófonos y pantalla son todos suyos. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante en el sentido de que hay en su mayoría nos llegan pacientes que tienen estos padecimientos, dado que el parvovirus es una enfermedad que es de talla mundial, es un agente viral que ahora sí que está en todos lados y ya se sabe, ¿no? La temporada que viene de más o menos de febrero a mayo es la temporada donde se aumentan los casos de parvovirus y que pues la finalidad de aquí es que nosotros nos vayamos con una aportación a nuestra nueva manera de hacer clínica y que tomemos en cuenta a sus amigos. El parvo nunca está solo, eso es lo que yo les puedo mencionar principalmente. Entonces, pues vamos a platicar un poquito de esto. Voy a hablarles un poquito de los antecedentes que tiene el parvovirus, dado que desde 1978 se identificó que había un virus que estaba ocasionando muertes en los pacientes. De ahí pasó un poquito al 1980, donde en México
hay un brote o se da una enfermedad que se da en beagles en un centro de, pues, ¿cómo se dirá? Un criadero, ¿no? Donde había, pues ahora sí que este incremento de enfermedades, y es cuando en México se identifica que es un virus que está afectando a los perros. Para este año la enfermedad se hizo clínicamente evidente y por ahí en el 1984 se dieron cuenta en Japón que había una mezcla de este virus o que se manifestaba este virus con los felinos. Entonces ahí es cuando sale una nueva cepa o se descubre una nueva cepa con los gatos y que ahí se determina que gatos y perros pueden compartir este virus. En 1998, en Alemania, empieza a haber una redistribución de la enfermedad en el sentido de que ya empieza con animales silvestres del género Canidae. Y ahí en el 2004 es cuando en Italia el CPV2C se clasifica y que se descubre que pues es una nueva variante del virus. En el 2014 hay pues ahora sí que estudios que demuestran que hay coinfección de esta enfermedad que pues ahora sí que es a nivel de talla mundial. En el 2017, aquí en México, en parte de lo que es el centro de México, en un refugio de perritos callejeros, pues se dan cuenta que hay una infección muy estrecha con el toxocara. Y pues bueno, esos son como unos antecedentes importantes que tenemos que tomar en cuenta para considerar al parvovirus cuando lo vamos a tratar en nuestros pacientes. Consideremos que el parvovirus, como les digo, es un agente etiológico que provoca un síndrome gastroentérico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a haber problemas digestivos en cuanto a vómitos, diarrea, dolor agudo, inapetencia, depresión y que esto puede cursar por una deshidratación. Entonces, el parvovirus es un agente principal, pero probablemente antes de él llegó alguien que inmunodeprimió. Entonces aquí hay que tomar en cuenta pues a las bacterias, a los parásitos e incluso a otros virus que pueden atacar a este sistema inmune del paciente. Las coinfecciones virales y bacterianas y con protozoarios en un mismo hospedador es un desafío diagnóstico porque, colegas, porque nos reta a nosotros los clínicos médicos a considerar obviamente estos dos agentes etiológicos y poder subsanar o poner en equilibrio al paciente. Pero sabemos que tenemos pues dos cosas o tres, bueno, más bien dos agentes o tres agentes en contra dañando la salud de mi paciente. Entonces, tomando en cuenta todo este complejo entérico que va a tener el paciente, siempre hay que hacer estudios que nos complementen, por eso son estudios complementarios, porque complementan el diagnóstico y esto a la vez la intención es determinar o descubrir qué otros agentes causales están participando en este síndrome un síndrome gastroentérico con diarreas agudas y muchas veces hemorrágicas, que es otra parte que nos preocupa también. Bien, consideremos que las infecciones simples, como las bacteremias, como los parasitosis de cualquier origen, van a causar una apertura o le van a dar la puerta de entrada al parvovirus. Entonces, considerar que estas infecciones menores pueden ser la infección que como tal le da el preámbulo al parvovirus. ¿Por qué? Porque va a bajar el sistema inmune y que recordemos que hay pacientes que en su incidencia es cachorros son los que van a provocar esta enfermedad, pero hay reportes y hemos tenido pacientes que incluso en adultos se puede dar la enfermedad. Nuestro récord acá en la clínica es una chihuahuita de 5 años que tuvo parvovirosis y que posteriormente desarrolló una mielitis, y que pues bueno, esto nos llevó a investigar un poco más acerca de este agente infeccioso. Y por otro lado, sabemos, pues como les menciono, la edad es importante para tomarlo en cuenta, pero por aquí, ahí yo he escuchado a algunos colegas que dicen, no, es que no es cachorro, pero trae diarrea hemorrágica y tiene 2 o 3 años, eso no significa que no esté portando a este virus. Es menos común, pero puede llegar a pasar.
Entonces, conozcamos un poquito más de este virus a nivel molecular. Bueno, pues es un virus que tiene ADN monocatenario no envuelto, es un virus que es pequeñito, que esto qué quiere decir que es fácil de que llegue al tracto gastrointestinal y pues ahora sí que utilice la maquinaria de las células para poderse reproducir. En este caso se deposita específicamente en la cripta del Liverpool del intestino, en la parte de la mucosa de las vellosidades intestinales, y ahí se va a replicar en unas células muy importantes que son los enterocitos, o así se conoce como tal. Entonces este virus, pues pequeñito, que es medio discreto, por así decirlo, que tiene un genoma aproximadamente de 5.2 kilobases, pues básicamente que todas estas características le dan la capacidad de hacer una replicación rápida y de causar un problema inmunológico significativo. El parvovirus canino es el agente que va a provocar una infección altamente contagiosa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si previamente tenía una situación bacteriana que estaba complicando por alguna disbiosis o algo así, o incluso una parasitosis, el parvovirus va a llegar y va a atacar aún más a este paciente porque como tal, este virus se replica altamente y nosotros los clínicos pues tenemos la responsabilidad de frenar esa reproducción entre comillas. ¿Cómo? Dándole un equilibrio homeostático al paciente en su tratamiento, porque como tal no existe, bueno, existen retrovirales que se pueden utilizar, pero el mayor éxito va a ser la propia respuesta inmune que va a tener el paciente. Entonces nosotros los médicos tenemos la responsabilidad de fortalecer ese sistema inmune y bien a darle una adecuada, pues ahora sí que homeostasis para poder equilibrar a ese paciente que está enfermo. ¿Y cómo sabemos que está específicamente dañado el intestino? Pues hay que meter medicamentos que ayuden a controlar ese desequilibrio. Bien, pues las infecciones simultáneas o en estos pacientes lo que nos preocupa es que van a tener un cuadro clínico severo y que sabemos que la muerte es pues ahora sí que factor que va a suceder y que no podemos garantizar la vida del paciente a pesar de que el propietario nos diga y nos aseguras que va a vivir, pues no sabemos porque nos estamos enfrentando a una enfermedad que va a causar un sistema inmune o va a provocar un sistema inmune deficiente o lo va a cansar hasta cierto punto y que sabemos que con la denudación del epitelio intestinal va a provocar que este virus pueda meterse por los capilares que van a estar subyacentes a esta mucosa en el tejido conectivo. Entonces, al haber una denudación de esta mucosa, el parvovirus ve la oportunidad de meterse al torrente sanguíneo. Y una vez que se mete al torrente sanguíneo, va a viajar a los órganos que tienen alta replicación celular, como cuál, porque al parvovirus le encanta la mitosis, como cuál, pues se va a ir a las aurículas del corazón, se va a ir a la médula ósea en los huesos y pues puede irse al pulmón también. Y aunque aquí puede irse ahí, fíjense que las bacterias son las que eligen más bien el pulmón y es cuando hacen una translocación bacteriana. A eso le llamamos cuando existe una coinfección y que ya me causó un problema neumónico o un problema de sistema respiratorio, es porque la bacteria aprovechó ese capilar que estaba en el intestino para viajar por ahí y depositarse en otro sitio, casi siempre pulmón. Pero bueno, el parvovirus como tal nos va a causar este cuadro clínico severo. Puede haber una alta morbilidad y mortalidad. ¿Por qué? Porque de 10 pacientes que se enferman que se enfrentan al parvovirus, quizá de 9 a 10 manifiestan los signos clínicos y por ahí hay estadísticas mundiales que hablan que el 50% se salvan, pero hay que recordar que el parvovirus tiene cepas y que tiene variantes, entonces también eso considerarlo cuando estás haciendo tu medicina. Y pues bueno, un paciente que ya tiene una enfermedad muy avanzada, pues va a tener una coagulación intravascular diseminada porque ya provocó una disfunción orgánica. Yo te menciono cuando el parvovirus ya se fue a médula ósea y ya atacó directamente a la célula madre pluripotencial. Y esto va a provocar que esta célula madre pues ya no esté generando células que deberían de irse a torrente sanguíneo, como las células de defensa o bien como las células propias de la fórmula roja en la sangre. Entonces,
al llegar ahí ya no va a haber una buena oxigenación a los órganos, porque recordemos que los eritrocitos son los responsables de oxigenar a estos tejidos y a estos órganos. Entonces, si el parvovirus ya llegó a médula ósea, ya no hay mucho que hacer porque ya me mató a la célula madre pluripotencial. Entonces, esto va a provocar una disfunción orgánica. Entonces, considerar eso. Recordemos que hay variantes, o sea, sabemos que es el CPV2, pero hay el A, el B y el 3C, ¿ok? Y que estos tienen unas ligeras diferencias a nivel molecular, pero eso les da la característica de ser tan virulentos. Y que estas cepas están repartidas en todo el mundo, pero que hay más prevalencia en otros países en unas regiones que en otras. Entonces, por este lado hay que tomarlo en cuenta. La principal diferencia que radica entre la situación molecular de este virus es que en el epítopo, en el codón de la cadena de aminoácidos, en el sitio 426, ahí justamente está la cápside viral que cambia por estos aminoácidos como es la aspargina, el ácido aspartico y el ácido glutamínico. Que ahí justamente es donde ocurre la variación molecular. Sí, tú dirás, o sea, de por sí es un virus bien pequeñito que nomás mide 5.2 kilobases, ok, esta es la variante y eso ya está documentado previamente. Entonces, entre la variante 2 a la A, pues hay un intercambio de aminoácidos donde nos encontramos que en estos sitios, en el específico codón, es cuando va a haber una diferencia. Y en cuanto a la 2A a la B, prácticamente en la 2A, este codón, que es el 555, si se fijan, cambió la valanina a la isoleucina, pero al contrario del codón. Lo voy a regresar para que lo vean. En el C2, A, está la valanina primero y luego la isoleucina, y en el B está al revés. O sea, y esas son las pequeñas diferencias que tienen los virus. En el B, incluso va a haber una pérdida del epítopo neutralizante que reconoce los anticuerpos monoclonales. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que el tipo 2B es más virulento que el A. Pero ¿qué hay con el C? Que sabemos que es incluso más agresivo y que me va a provocar pacientes con alta mortalidad, pues básicamente el cambio de aminoácidos en estas porciones de los codones es donde hay una diferencia. Y en eso radica. En estas cosas tan insignificantes parecieran, pero esta es la diferencia que tienen pues las variantes del virus. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque de aquí yace el criterio que nosotros tenemos que tener para la vacunación de nuestros pacientes. Sabemos que en los pacientes va a haber una inmunidad cruzada, o sea, por eso es que un paciente que a lo mejor está vacunado con todo su cuadro va a ser menos vulnerable que uno que no está vacunado. Pero ahí les va un dato importante. Las vacunas están hechas a base de una cepa universal que es del tipo B. Por ahí ya está viendo estudios recientes que hay laboratorios trabajando específicamente para aislar esta serovariedad del C para poder generar vacunas, pero en la actualidad es la cepa Cornell, que es la que se conoce, y con eso vacunamos, así sea el mejor laboratorio que tú conozcas, se maneja una variedad B. Y esto va a provocar que el propio paciente genere una inmunidad cruzada. Por eso quizás se vacunó con la cepa Cornell, pero cuando se enfrenta al parvovirus C, o puede haber una situación de signología clínica presente, o bien no enfermarse porque ya generó cierta cantidad de anticuerpos que van a matar a este virus en cuanto ingresa. Bien, una vacuna múltiple liofilizada, como les decía, contiene un activo atenuado, o sea, no es como tal un virus vivo, sino que es un epítope o un pedacito de ese virus que con esa sustancia, que es el mismo epítope, es con lo que van a generar. Y la cepa que se comercializa, pues es esta, la que les decía que es la cepa Cornell. Entonces, pues básicamente, las vacunas están hechas de esto. Entonces, no se conoce en la actualidad como tal de estos inmunógenos
que son del A y del B. Y como tal, el C pues todavía no está desarrollado en una vacuna, pero sé que están a punto de sacar algo de esto porque lo escuché. Bien, entonces consideremos que en los pacientes tenemos algo que se llama ventanas de inmunidad. ¿Qué se refiere a esto? Que cuando el paciente nace y toma leche por primera vez de la madre, va a adquirir anticuerpos maternales a través de la leche. Sin embargo, va a suceder que, por ejemplo, en la competencia de estos propios pacientes que son bebés, va a haber unos que sean más chiquitos, más delgaditos, y va a haber otros que sean más grandes, más gorditos. Bueno, se da la competencia donde los más grandes van a, quizá hay una probabilidad estadística, donde ellos, los más grandes, acaparen un poco más lo que son los anticuerpos maternales por esta misma situación de competencia. Entonces, hay que considerar que cuando hacemos un cuadro de vacunación con nuestros pacientes, preguntar si el propietario sabe si el perrito es el más chiquito de la camada, si es el más grandote, si nació antes, si nació después. Esos son datos importantes para que tú más o menos te imagines dónde pudieron haber ocurrido las ventanas de inmunidad. Aparte que tienes que preguntar cuándo fue destetado. Eso es sumamente importante porque, por ejemplo, si te llevan a un cachorro y te dicen, bueno, lo traigo a vacuna, lo adquirí hoy, bueno, ya se sabe que no es lo más recomendable vacunar al primer día del cambio, es decir, que se separa de la mamá y de los hermanos, porque va a ocurrir una situación de una baja de inmunidad por el cambio simplemente. Entonces, ahí no se recomienda vacunar de inicio. Sin embargo, se recomienda hacer un análisis coprológico para ver dos razones muy importantes, colegas. Uno, la cantidad de bacterias que hay presentes en las heces fecales, que deberíamos de ver que hay una cierta cantidad tolerable donde las bacterias se puedan observar bien y que se vea movimiento activo. Dos, presencia de parásitos. Si hubiese presencia de parásitos, entonces tienes que empezar tu cuadro de desparasitación previo al de vacunación, y aquí tú ya te das una idea más o menos de dónde pudieron haber ocurrido tus ventanas de inmunidad. O sea, es decir, cuando los pacientes todavía tienen anticuerpos maternales, y si tú lo vacunas justamente en esa semana, vas a provocar que los anticuerpos vacunales no tengan una reacción. Entonces, considerar hacer los cuadros de vacunación personalizados es lo mejor y es lo ideal para cada paciente, incluso entre hermanos, ¿ok? Y pues bueno, les decía que el parvovirus pues es reconocido a nivel mundial y que existen estas 3 cepas. Bueno, sabemos que por estudios que ya se han hecho y que se han registrado, obviamente hay un poco más de participación en Europa, en el sentido donde se sabe en qué países está más prevalente en estas cepas. En la cuestión de Estados Unidos, en los recientes estudios, se ha determinado que hay más incidencia y más prevalencia de la tipo 2C. Y, por ejemplo, tú te preguntarás, bueno, ¿y qué está sucediendo en México? Bueno, sé que hay sé que hay auditorio de más países, pero quiero hablarles de México, que es la parte interesante que estamos investigando. Bien, en la zona metropolitana de Guadalajara, que somos, pues acá somos nosotros, se hizo un estudio previamente en el 2015 con un estudio de maestría de pues un colega mío que junto con el doctor César Pedrosa hicieron una investigación, hicieron un biobanco de muestras de pacientes positivos a parvovirus para simplemente checar qué tipo de serovariedad tenían, y descubrieron que el 100% de las muestras eran variedad C. Entonces, hasta la fecha, junto con los estudios que yo he realizado del doctorado, no se ha demostrado encontrar ni la cepa A ni la cepa B. Entonces, lo que vamos ahorita es que aquí en México prevalece la cepa C, y eso es importante considerarlo para la cuestión de inmunizar a nuestros pacientes. Bien, y recordando un poquito cómo es, pues ahora sí que la anatomía, fisiología e histología del intestino y del estómago, recordemos que el estómago tiene una mucosa que es bastante gruesa, que tolera muy bien los cambios de ácido que tiene el estómago, y que incluso el parvovirus lo puede soportar, y que incluso sus amigos también. Entonces, consideremos esto a la hora que vamos a tratar una infección de un cuadro gastroentérico hemorrágico. Hablemos de la microbiota normal.
Sabemos que dentro del intestino va a haber bacteroides, va a haber Clostridium, va a haber lactobacilos, va a haber variedad de bacterias que están haciendo una, pues ahora sí que actividad enzimática específica para poder ayudar a la digestión, porque básicamente esta es la chamba de la microbiota que tiene el intestino. Entonces se sabe que el intestino, pues tanto en el intestino, en la porción del intestino delgado como en el grueso, va a prevalecer esta microbiota. Sin embargo, recordemos que cuando hay pues ahora sí que un desbalance o cuando hay una enfermedad participando coadyuvante, estas bacterias pueden volverse patógeno oportunistas. Como cuál específicamente Clostridium es una bacteria que es patógeno oportunista bastante virulenta y que me va a causar cuadros clínicos más severos, y si está participando con parvovirus, pues la situación va a ser aún mayor. Por ahí se escucha mucho de que es que en enfermedades virales no tienes que utilizar antibióticos porque en realidad no estás matando el virus. Por supuesto, eso es totalmente cierto. Sin embargo, en la cuestión de que el parvovirus se desarrolla a nivel intestinal, no podemos omitir a estas bacterias patógeno oportunistas y tenemos que manejar un antibiótico no con la intención de matar el virus, sino de matar las bacterias que se están generando en este cuadro clínico gastroentérico. Pero por ahí podemos incluso ayudarle con el uso de postbióticos. Hemos visto resultados bastante favorecedores en los pacientes que hemos tenido bajo hospitalización con cuadros de parvovirus, con cuadros de coinfecciones con sus amigos, con bacterias, con parásitos, y los postbióticos nos han dado resultados mucho mejores para la recuperación de nuestros pacientes. Y pues bueno, en la parte del intestino es importante recordar que hay miles de vellosidades intestinales, y quiero que se queden con un dato muy importante. Las vellosidades intestinales tienen una alta capacidad regenerativa, simplemente por tratarse del mismo tejido que está ahí, que es el epitelio. El epitelio constantemente se está regenerando. Entonces, una de las situaciones específicas y especiales que tiene el intestino es que una vellosidad intestinal que se afecta por patógenos puede crecer en 3 días. Entonces, en 3 días esa vellosidad intestinal puede volver a repoblar esa zona donde se le vio afectada, pero consideremos que los patógenos constantemente van a estar causando daños. Entonces, tenemos que ayudarle a este intestino y tenemos que ayudarle a estas vellosidades intestinales a generar un ambiente para que estas puedan crecer y que tengan nutrientes suficientes para poder volver a crecer de manera natural, y que esto ayude con los cuadros gastroentéricos. Como se les decía, tener muy en cuenta que no podemos omitir la parte de la médula ósea, porque una vez llegando a estos órganos, las cosas pueden cambiar. Recordemos que hay en el paciente parvoviroso, bueno, o más bien, hablando del perro como tal, hay mucha simbiosis, y que recordemos que hay patógenos que sí son, que llegan del exterior y lo van a contaminar, y patógenos que pueden estar ahí presentes, pero que todos estos son factores que pueden empeorar a mi paciente que tiene parvovirus. Parasitosis, ectoparásitos, sabemos que los ectoparásitos comúnmente pueden transmitir, pues ahora sí que una serie de hemoparásitos, y que, o bueno, los hemopatógenos es el mejor nombre que le podemos dar a estos agentes causales. Entonces, que si el paciente tiene ectoparásitos, pues puede provocar una situación interna que comprometa la sobrevida o la salud incluso del paciente. Parásitos de nemátodos, parásitos de protozoarios o alguna situación que pueda comprometer, eso también va a tener una situación peor con el paciente. Por aquí hay un artículo muy interesante que salió, que hicieron pues ahora sí que un análisis de coinfecciones en varios países, no solo de Latinoamérica, sino de Norteamérica y también países europeos, donde se pusieron de acuerdo para poder ver la cuestión de las coinfecciones, y se vieron resultados muy interesantes, donde encontramos que hay coinfección con bacterias, con parásitos y con virus. Entonces, esto ya viene atrás, pues ahora sí que informándonos que nosotros como médicos veterinarios tenemos que tomar la responsabilidad de tratar una enfermedad en conjunto. Y bueno, tenemos a estos patógenos entéricos no virales que están relacionados con la infección del parvovirus. Van a causar un sistema inmune bajo,
van a causar una susceptibilidad del hospedero para que tenga relación con las enfermedades entéricas, o sea, que puede aumentar el cuadro. O sea, esto puede provocar que la gastroenteritis como tal se denude todo su epitelio y que esto pueda causar incluso posteriormente, si el paciente se recupera, un síndrome de mala absorción. Entonces tenemos que considerarlo también con la dieta. Y pues bueno, el agente causal más peligroso cuando no hay un control de este, pues son el Clostridium, porque me va a causar unas enterotoxinas muy peligrosas que me pueden provocar una endotoxemia de este paciente, que puede considerarse una complicación intravascular diseminada y posteriormente la falla orgánica múltiple. Y vamos a hablar un poquito pues de los amigos que tiene el parvovirus. Uno que encontramos muy comúnmente en la clínica cuando hacemos copros, porque siempre un paciente que va con un cuadro casi siempre a consulta como tal, vamos incluyendo un copro. Doctores, esto es muy importante que lo consideren. Créanme que se descubren cosas que uno nunca imaginó. Y pues todas estas fotos que yo les muestro son fotos tomadas directamente de nuestro laboratorio, que la verdad obtenemos imágenes muy, muy bonitas para compartirlas y para aprender un poco más de ellas. Entonces, uno de los amigos importantes que participa muy comúnmente con el parvo y que sabemos que este ancilostoma, número 1, considerar que es zoonótico. Número 2, que causa una irritación a nivel intestinal porque simplemente por ser hematófago me va a provocar pequeñas ulceraciones en el intestino. Y el ciclo biológico es muy importante porque recordemos que tiene varias, pues ahora sí que ciclos de la larva y que este parásito puede provocar incluso una zoonosis que se conoce como larva migrans, que es muy común cuando las personas vamos a la playa y pues que andamos descansando, descalzos, o incluso aquellos que nos gusta acostarnos en la arena, considerar este peligro. ¿Por qué? Porque es muy común que en la arena, por el tipo de suelo caliente, este ancilostoma crezca en un ambiente que le gusta también crecer en tierra e irse hacia el pasto para que sea ingresado por vía oral, o bien en el caso de los humanos ocurre esto que es la vía tópica, y que pues bueno, es un padecimiento que nos debe de interesar bastante por la cuestión de la zoonosis. La salmonela es una bacteria también que es muy prevalente con pacientes que tienen unos cuadros gastroentéricos severos, y que sabemos que esta salmonela, pues sí, la vamos a matar con un antibiótico de amplio espectro, pero lo que queremos es que la medicina vaya cambiando a través de una nueva cultura de adaptación, en el cual utilicemos a veces medicamentos que coadyuven a equilibrar estas bacterias. Y pues bueno, sabemos que la contaminación puede venir de alimentos que no fueron bien tratados, de agua contaminada porque se liberaron heces fecales donde estuviera esta salmonela, y que bueno, en el suelo cumple una importante diseminación. A su vez, recordemos que hay otras, pues ahora sí que otras especies que se pueden contaminar, y que esto puede llevar una enfermedad tanto al humano como a los propios pacientes. Dipilidium es un parásito que cada vez me sorprende más. Es una tenia que es bastante larga y que esta va a provocar que, bueno, tiene segmentos llamados proglótidos grávidos, en los cuales estos proglótidos grávidos van a provocar salir de los huevecillos van a salir de este proglótido grávido, y que cada bolita que ustedes ven aquí es una potencial larva, o es una potencial Dipilidium adulto. Este parásito tiene la capacidad de ser asexual, entonces solito se reproduce, pues ahora sí que no necesita ni hembra ni macho para reproducirse, pero esto también le da una cualidad interesante, en el sentido que si el paciente está enfermo de esto, va a bajar el sistema inmune porque constantemente está, y le va a abrir la puerta al parvovirus. Y qué hablar de la pulga, que tiene una conexión estrecha con este parásito. La pulga cumple un
paso, bueno, en su intestino va a alojar a un ciclo de este parásito y que los pacientes cuando se rascan o se lamen, en el caso de los gatos, pueden ingresar esta pulga al sistema digestivo y la larva está cumpliendo su ciclo biológico. Entonces, considerar que todos los pacientes que tengan pulgas es casi seguro que tengan dipilidium. Entonces, lo que se recomienda es hacer, pues ahora sí que estudios complementarios coprológicos, no solamente hacer un frotis fecal, porque no te va a salir en el frotis fecal. Te va a salir en una flotación, en una técnica de flotación, o incluso de poner la cinta de acetato en la parte del ano del perro para detectar los huevos embrionarios. Entonces, Doctora, discúlpeme que la interrumpa. Como que se dejó de escuchar su audio. Doctora Claudia, ¿nos escucha? Vamos a darle unos minutos para que se restablezca su audio. En breve continuamos. que no se haya escuchado este parásito. Bueno, les hablaba de Cryptospora. Cryptospora es un parásito que es Doctora, microscópico, perdón que que te es familia de interrumpa, las coccidias. se cortó también tu pantalla. ¿Nos puedes echar la mano para compartirla? Ah, sí. Sí, voy. Pedí acceso a la. Ya debes tener acceso. Sí. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Ok. Una disculpa. Perfecto, se ve perfectamente. Muy bien. Una disculpa por esta, pero bueno, vamos a retomar acerca de los amigos del parvovirus. Bien, este parásito es un parásito importante, se da en un cuadro gastrointestinal, a sumar un problema en el sentido de que se reproduce muy rápido y se trata diferente que otro tipo de parásitos como es un larvado o como es un protozoario. Entonces, considerar que sean adaptados con junto con este
sí te voy a decir cómo identificar que es muy ciclo biológico, hay que tratamiento con la evolución o la espuración, de conocer esto para los días que necesitamos tratarlo y después hacer un coproparasitoscópico de troll y que esto va a ayudar a decidir si necesitamos dar otra dosis o si ya es necesario. Generalmente sí es necesario dar otras dosis porque estos parásitos prevalecen y aunque te encuentres uno, colega, aunque te encuentres... Ok, otro agente infeccioso que es muy común en los cuadros gastroentéricos con el parvovirus es este larvado que es la toxocara. Es un hemátodo que en este caso, a diferencia del dipilidium, este sí necesita una hembra y un macho para reproducirse. Su ciclo biológico es importante también porque es una enfermedad que es zoonótica y que me va a causar una infestación incluso en lactantes. ¿Por qué? Porque esta larva tiene la capacidad cuando es todavía en la fase 1, puede migrar por las placentas, puede migrar al cachorro, al sistema digestivo, o sea, al no nacido todavía. Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo que el cuadro de medicaciones lo adapten a este ciclo biológico también. Por un lado, el parvovirus se va a tratar en hospital, donde van a ayudar al paciente a tener una buena recuperación, pero por otro lado también tienen que agregarle medicamentos desparasitantes que actúen específicamente con toxocara, ya sea canis, cati o leonina. La yardia es un protozoario que también es común que lo encuentren en los cuadros gastroentéricos y que este protozoario constantemente está en una reproducción activa. Ok, a ver. Tenemos un detallito ahí con el audio. Ahorita en breve lo corregimos. No sé. ¿Cómo? Claro, pues ¿Ahí me hacer pruebas escuchan? Te escuchamos perfectamente. Ok. ¿Se ve mi pantalla? Se dejó de compartir, Claudia. Ahora sí, ahí quedó. Ok. Listo. Es que se escucha audio, no se escucha. Si no, mira, vamos haciendo. ¿Aquí me escucho mejor? Sí, bastante mejor, Claudia. Ok, perfecto.
Listo, entonces, bueno, hablando de Toxocara, podemos encontrarnos el Toxocara canis, Toxocara catis o Toxocara leonina, y que estos tres son importantes, pues ahora sí que combatirlos si es que se presentan en un cuadro gastroentérico con mi paciente. Entonces, considerar que es un parásito que sí necesita macho y hembra para reproducirse y que constantemente en 21 días están sacando bastante cantidad de huevecillos para nuevamente activar su ciclo biológico. La Giardia es un protozoario que este protozoario abunda más en el intestino grueso y que con cuadros gastroentéricos de parvovirus va a provocar una colitis y que va a provocar incluso que haya más producción de gas en los intestinos, que aquí es cuando tenemos que considerar o que es importante que el uso de los posbióticos puede ser un medicamento, bueno, es un suplemento que nos ayude con los cuadros gastroentéricos. El ciclo biológico, bueno, pues es la liberación de los trozofoitos y que estos recordemos que tampoco necesitan ni macho ni hembra para reproducirse, sino que se reproducen por fisión binaria. Entonces, esto va a provocar que constantemente haya este tipo de parásitos protozoarios y que cuando los pacientes se lamen de forma natural su trasero para poder limpiarse, porque para ellos es una práctica común, pues estos parásitos se van a reingresar nuevamente al sistema digestivo. Entonces aquí lo importante o lo que tenemos que considerar es que estos pacientes tienen que tener una alta higiene, pues que lo tiene que proveer el propietario, o bien la utilización de un collar isabelino para evitar que se esté lamiendo mientras está en su tratamiento de, pues ahora sí que matando específicamente a la Giardia para poder tratar. Y bueno, las generalidades en cuanto a al examen coproparasitoscópico que debemos de hacer los clínicos médicos es que debemos de utilizar una técnica en donde cuando hacemos un frotis fecal, tenemos, como están las flechitas, tenemos que mover nuestro microscopio para observar todo. A veces, cuando tú pones tu microscopio, a lo mejor observas, no sé, algún parásito que tiene su bebecillo o a la Giardia, y sabes que ya identificaste el agente causal, pero aquí lo que tienes que tomar en cuenta es la cantidad que tenga también ahí, de la cantidad de huevecillos o la cantidad de parásitos que estén ahí presentes, hablando de los protozoarios, o bien una disbiosis bacteriana que esté acompañada. Entonces siempre hay que hacer esta inspección en forma de zigzag. Y vamos a hablar un poquito más de los exámenes que vamos a utilizar en la clínica para que pues ahora sí que los pongamos en práctica en nuestro día a día. Cuando vamos a hacer un examen microscópico directo, vamos a utilizar un fecalito o algún objeto que nos ayude a sacar un poco de muestra directa y vamos a utilizar un portaobjetos donde en un extremo está una gota de solución salina fisiológica y en el otro extremo está una gotita de Lugol. Ahí vas a depositar una pequeña muestra de heces fecales y después lo vas a colocar al microscopio. Si lo quieres ver al 100%, recuerda que siempre hay que colocar nuestro portaobjetos y nuestro aceite de inmersión para que puedas evaluar muy bien a estos agentes y que tu microscopio no se raye con los vidrios de la laminilla. Luego tenemos la técnica de Graham, que les dije que esta era la que utilizamos, por ejemplo, para detectar Dipylidium, porque los proglótidos como salen después, salen por fuera del ano y ahí van a esporular. Entonces esta cinta nos sirve mucho para pegarla aquí precisamente en el ano, haces un ligero masaje, usa guantes porque recordemos que es una enfermedad zoonótica o no sabes lo que te puedes contagiar ahí. Y una vez que ya tengas tu muestra, en un portaobjetos pones una gota de Lugol, pones a tu misma cinta que habías cortado, lo expandes y ahora sí, a verla al microscopio. Esta te da mucha información y te sirve mucho para el Dipylidium. Luego tenemos la técnica de flotación. Aquí para esta técnica necesitas utilizar 5 gramos de heces fecales y que generalmente lo puedes tener en una báscula gramera. Y aquí lo que vas a hacer, nosotros utilizamos estos vasitos, que son vasitos estériles, si se fijan, la tapa la usamos para medir el gramaje y el vasito lo usamos para ahí hacer nuestro proceso de la técnica de flotación. Se le va a añadir, pues ahora sí que es solución saturada, y para mezclarla con un palillo o algún instrumento de madera que te ayude a disolver muy bien esas heces fecales
con la solución salina. Y ahí vas a tratar de hacer el tamaño de la heces fecal lo más diluido posible y después haces un filtro con un colador que puedas tener. Yo les recomiendo estos coladorcitos que son como para el lavabo, que son como de material de fierro, y esos te ayudan bastante para hacer una colación adecuada, aunque también puedes utilizar plástico sin ningún problema, ¿eh? Entonces aquí en la técnica de flotación lo que vas a hacer es dejar reposar por 20 minutos a esta mezcla que hiciste y después con un palillo vas a tomar unas 3 gotitas o también puedes utilizar una pipeta chiquitita de esas que son desechables. Vas a tomar lo que está en la parte de arriba y lo vas a poner en el cubreobjetos. Digo, en el portaobjetos pones un cubreobjetos y luego lo observas al microscopio. Recordemos que aquí también puedes poner tu gotita de Lugol si quieres ver un poco más a los parásitos. Luego tenemos la técnica de Kim Jun, que esta la vamos a utilizar un poquito más en los agentes infecciosos que sean más pequeñitos, como es la isospora. Necesitamos este material, que igual si le quieren tomar una captura de pantalla o una fotografía, porque créanme que a partir de que esto lo implementamos en la clínica, encontramos más incidencias de parásitos en los pacientes que incluso iban a medicina preventiva. Entonces, pues bueno, vamos a utilizar estos materiales, los cuales el procedimiento es el siguiente. Una vez que tomas las heces fecales del paciente directamente del recto, o bien si te llevan la muestra fresca, vas a hacer en un portaobjetos, vas a dibujar, nosotros podemos utilizar un palillo o bien un hisopo, donde vas a hacer círculos aquí a lo largo del portaobjetos, y con estos círculos vas a impregnar las heces fecales en lo que es la laminilla. Después, vas a dejar secarlo a temperatura ambiente para que no, pues ahora sí que tenga su proceso y no si está húmedo, la tinción no va a captarla bien o se va a ir esa tinción. Después vas a poner alcohol metílico por 3 minutos, o sea, vas a dejar tu muestra ahí. Nosotros aquí utilizamos una charola de acero inoxidable que le improvisamos unas liguitas para poner ahí nuestras laminillas. Lo puedes hacer, es un material que es económico. Le pones el alcohol, dejas secar y esto lo que está provocando es que se está fijando la muestra. Posteriormente vas a agregar fucsina fénica más o menos para cubrir todas tus muestras. No importa que lo empapes, lo que queremos es cubrir todas las muestras, el 100%, y lo vas a dejar reposar 5 minutos para que se tiñan muy bien estas estructuras que queremos observar. Después vas a enjuagar con alcohol ácido hasta que se destiña la impronta y vas a después enjuagar con el agua, bueno, ya que salga transparente la muestra más bien, es cuando dejas de enjuagar. O sea que puedes utilizar muchito alcohol fénico para poder hacer esto, sí, pero moderadamente, en el sentido cuando ya veas que está desteñido, en ese momento paras. Después vamos a poner azul de metileno, que este tinte va a ayudar también a teñir las bacterias principalmente, y que vas a dejar, puedes utilizar azul de metileno o verde de malaquita, cualquiera de los dos. Vas a dejarlo por 1 minuto y luego vas a enjuagar y lo dejas secar. Y esto es lo que podemos observar, doctores, que esto es una criptospora, que a partir de que empezamos a implementar estas técnicas, nos ha ido muy bien para la identificación de los amigos del parvovirus, porque generalmente son muestras que tomamos de pacientes que están intrahospitalarios. Aquí también otra cosa muy importante, doctores, es que tenemos que observar la cantidad de bacterias que hay. Si bien yo sé que es un agente causal que está presente porque es parte de la microbiota, pero cuando veo un disturbio es cuando tengo que tomar decisiones de meter otro, o en este caso el suplemento de los postbióticos, para mejorar la calidad del paciente. Lo hemos hecho y nos ha ido muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les estoy hablando tanto de postbióticos? Porque viene un reto, colegas, un reto muy importante, que es la superbacteria. En la actualidad les adelanto un poquito de lo que vamos a ver, un poquito nada más de lo que vamos a ver en 15 días, pero nos estamos mandando a hacer muestras al laboratorio de pacientes que están parvovirosos y que estamos detectando las bacterias que están prevalentes. Y una noticia que les tengo, doctores, es que a pesar de que el paciente no ha recibido antibióticos y tomamos la muestra,
este paciente ya refleja, pues ahora sí que resistencias a antibióticos cuando sobresalen sus bacterias. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando, doctores? A la superbacteria. Ya no hay vuelta atrás. Si seguimos con un uso indiscriminado de los antibióticos, esto nos va a ganar. Y después, en la medicina nos va a haber afectado incluso a nosotros los seres humanos. Entonces, es hora de que cambiemos un poquito o que seamos un poquito conscientes de esto y que, pues ahora sí que le metamos un poquito más de medicamentos complementarios que no sean específicamente antibióticos cuando el paciente no lo necesita. O que bien que suplementemos para que estas bacterias se fortalezcan, las bacterias del microbioma sano o el microbioma que no son patógeno oportunista. Y pues bien, importante considerar que estos análisis que se hacen por PCR en punto final, por PCR en tiempo real o la prueba de flujo lateral es la que te va a indicar si tu paciente está positivo o no a parvovirus. Ahora, recordemos que estas pruebas de flujo lateral tienen sensibilidad para detectar los antígenos. Por ahí hay un poco de desinformación porque recordemos que hay pruebas que detectan anticuerpos y hay pruebas que detectan antígenos. Entonces debemos de seleccionar cuál queremos para saber cuál es nuestro diagnóstico. Es decir, si tú tienes a tu paciente que se ve aparentemente sano, que te llega a medicina preventiva y que quieres ver si este paciente tiene anticuerpos, pues le puedes hacer una prueba de flujo lateral, pero que detecte anticuerpos, no que detecte antígenos. Entonces, eso lo tenemos que identificar muy bien. Ahora, el PCR no hay duda de que lo es. O sea, si tú le mandas a hacer un PCR, te sale positivo, no hay de otra, lo es. Entonces, pues siempre considerar a estos agentes, que están en coparticipación y que nos van a causar coinfecciones. Y pues bueno, esto sería todo. Yo quiero dejarles aquí una reflexión muy importante y quiero informarles que las enfermedades deben de tratarse con conciencia y con certeza. Debemos de tomar en cuenta que la patogénesis y el curso de la enfermedad hará que tú tomes las mejores decisiones terapéuticas y que con eso podamos salvar vidas. Y pues bueno, aquí les dejo mis teléfonos, mis datos de contacto. Por estas redes sociales nos podemos encontrar también. Y pues nada, agradecerles a Difarbet por la apertura, por el apoyo, todo lo que me han ofrecido para yo llevarles esta charla hasta sus hogares. Y pues espero que les haya servido. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, doctora. Antes de que abandonen la charla, compartirles un poquito de que si necesitan o quieren compartir alguna duda o pregunta, pueden utilizar el chat de la plataforma de Zoom. Y también comentarles que en el chat está apareciendo un enlace que los va a llevar a un formato de Google donde nos pueden ayudar a compartirnos su opinión sobre las conferencias de estos ciclos para ver si hay algo que podamos cambiar o algún aporte que les gustaría ver. Todo es bien recibido. Entonces vamos a esperarnos unos minutitos a que nos empiecen a caer preguntas. Ya empezaron a llegar las preguntas. Y vamos a comenzar. Bueno, tienes muchos agradecimientos. La verdad es que Ivonne Núñez dice muchas gracias, excelente charla. Gracias a ustedes. Minerva Ursúa, súper interesante la plática. Dice Sandra Sánchez nos dice una pregunta. Dice, en estos casos, ¿los posbióticos ayudan a disminuir la gravedad de los casos de parvovirus? Sí, se ha visto una disminución en el cuadro clínico, es decir, la severidad de la enfermedad. Ahora, recordemos que tenemos ese reto de saber qué cepas son. Al menos acá en Guadalajara, con el estudio que ya nos respalda, sabemos que es el C, el tipo C. Sin embargo, aquí los posbióticos como tal nos ayudan a hacer
un equilibrio en la microbiota, le da nutrición de alguna manera, por así decirlo, a la microbiota, y esto provocará que el cuadro gastroentérico se disminuya, porque por otro lado las enzimas que están provocando la misma digestión de esta microbiota, que le está ayudando al paciente a tener una digestión, entonces los postbióticos le van a dar fortaleza a las bacterias, básicamente les va a dar un lugar idóneo para vivir, a pesar de que hay guerra en ese momento. O sea, si lo vemos como un micro universo ahí en el intestino, básicamente estamos armando o estamos dándole armamento a estas bacterias para que se defiendan y puedan sacar del cuadro gastroentérico. Muchas gracias, doctora. Uh-huh. Nael 777 nos pregunta, ¿tienes alguna experiencia con trasplante fecal como apoyo para parvovirus o algún otro problema gastroentérico? Esa es una excelente pregunta. Me encanta hablar de eso, de las transferencias fecales. Mira, sí lo hemos hecho y de hecho nos hemos encontrado con cuestiones positivas. Esto, por ejemplo, cuando pacientes tienen diarreas agudas incontrolables, que ya no controlan el esfínteres incluso, tienes que asegurarte 100% que el paciente donador, uno, tiene que reunir estas características. Uno, que no esté parasitado y que tienes que hacer varias técnicas de coproparasitoscópicos. Dos, que sea un paciente que ya se enfermó de parvovirus, es el mejor paciente. ¿Por qué? Porque la microbiota va a tener una memoria de este virus. Entonces, recordemos que en el intestino ocurre el mayor porcentaje de inmunidad. Entonces, si tú le haces transferencia fecal a un paciente que está enfermo, el donador tiene que estar completamente sano y vas a encontrar resultados en la liquidez que tiene, o bueno, en las diarreas que son líquidas en ese cuadro agudo, pero sí funciona. Y lo puedes practicar y va muy bien. Gracias, doctora. Y la doctora Alejandra Ábalos nos pregunta, ¿qué probióticos, ahora sí que tal cual probióticos recomiendas? Híjole, pues yo el que he usado es este que ven en pantalla y me ha ido muy bien con mis pacientes con cuestiones gastroentéricas virales, pacientes con cuestiones bacterianas, parasitarias, incluso pacientes que han tenido problemas de obstrucción y que tuvimos que hacer cirugía. De hecho, en la plática pasada les hablaba acerca de enterotomías, les hablaba acerca de resecciones intestinales. Lo hemos utilizado y nos ha ido muy bien porque los pacientes incluso más rápido se recuperan. Entonces, pues ahora sí que yo el que te puedo recomendar es este. La verdad es que yo he visto resultados muy favorecedores, incluso en pacientes que ya tenían diarreas crónicas, que son de segunda referencia y que con los probióticos nos ha ido muy bien para pues reintegrar la microbiota a un nivel sano para el paciente. Gracias. Uh-huh. La doctora Ofelia Rocío Montiel nos pregunta, doctora, mil gracias por su plática y una duda. Si el cachorro sobrevive a esta enfermedad, ¿cuándo recomienda vacunar? Y si es un perro de camada numerosa o es uno de los débiles, ¿cuándo se debe vacunar? Fíjate, qué buena pregunta, porque aquí podemos utilizar dos criterios, uno el empírico o el otro el científico. ¿Cuál sería el más adecuado? Pues obviamente el científico. ¿Qué haces? Ok, vas a vacunar. Generalmente se sabe que una vez que el paciente sale del cuadro gastroentérico y que cumple con su tratamiento normal, eso dependerá mucho cuántos días estuvo en hospital. Pero, por ejemplo, pacientes que estuvieron en hospital a lo mejor 5 días en promedio, 4 días en promedio, se tiene que dar otros 3 días de su tratamiento y o más, porque si estás, eso depende del cuadro clínico, porque si estás manejando sucralfato para recubrir la mucosa, puede durar incluso hasta 21 días si hubo hematemesis o si hubo una colitis ulcerativa. Entonces, ¿cuándo decides la vacuna? En promedio a los 7 días, pero esa es la parte empírica. Si tú quieres estar 100% segura, porque son camadas numerosas, es un paciente que fue el más chiquito, que fue el más grandote, hazle una prueba de flujo lateral de anticuerpos. Y esto es el que te va a determinar. Si no te salen anticuerpos, en ese momento tienes que vacunar, si ya terminó el paciente con el tratamiento. Ese es el momento adecuado. Si te presenta anticuerpos, puedes enfrentarte a una ventana de inmunidad y tú como médico sabes si asumes el riesgo o le dices al cliente,
no, vengas en unos días más, pero con las restricciones ya sabemos súper estrictas. No calle, no andar al pie de piso, que no tenga convivencia con otros perros porque pueden ser portadores sanos. Incluso hay artículos que hablan de que hay moscas que transmiten el virus, o sea, la mosca se paró en las heces fecales contaminadas y luego se fue al plato y al alimento del animal y ahí se transmitió el virus. Esos son los casos cuando el cliente te dice, pero es que mi perro no sale, pero es que mi perro ni siquiera, nunca ha conocido la calle. Ok, hay otros factores menos comunes, pero probables. Gracias. Por ahí observé a alguien tener la mano levantada. ¿Alguien quiere participar directamente haciendo la pregunta? ¿Puede activar su micrófono? Sí, buenas noches. Adelante, buenas noches. Sí, servidor Roberto Tolano habla acá de Tijuana. Yo le tengo una pregunta, doctora. Cuando la diarrea es hemorrágica, ¿tiene efecto positivo dar los probióticos? Sí. ¿En qué sentido? Gracias por tu pregunta, muy interesante. Mira, ¿en qué sentido va a ayudar? Ok, a mayor cantidad de bacterias en el intestino. Claudia, se te fue el audio. Se cortó, ajá. ¿Ahí me escuchan? Ya, perfectamente. Ok, les comentaba que sí, que va a ser un efecto benéfico en este sentido. A mayor cantidad de bacterias en el intestino, mayor inflamación va a ocurrir. Ahora, recordemos que a los pacientes cuando tienen un dolor agudo intestinal es porque se llenó de gas. Entonces, si hay un descontrol bacteriano de la misma microbiota, va a provocar una inflamación y por ende puede provocar que exista un daño en el tejido que puede provocar hemorragia, porque recordemos que del epitelio por debajo está el tejido conectivo. Entonces, si este epitelio está afectado, va a sangrar más frecuentemente este paciente. Entonces, cuando damos posbióticos, lo que le estamos dando es una adecuación a la casa de estas bacterias y estas bacterias se van a nutrir y por ende van a disminuir las bacterias patógeno oportunistas que están generando gas o toxinas y esto provocará que el paciente disminuya su inflamación y por ende disminuya su hemorragia. Entonces, sí, 100% nos va a funcionar los posbióticos en diarreas hemorrágicas por cualquiera que sea el agente causal. Muchísimas gracias por la respuesta. Santos Castillo de Monterrey nos pregunta, dice, en infecciones bacterianas asociadas a parvovirus, además de los antibióticos, ¿se pueden añadir los posbióticos u otros suplementos? Sí, de hecho puedes hacer una terapia adaptada con antibióticos y posbióticos y esto te va a ayudar a preservar la fortaleza de las bacterias benéficas. O sea, le estás dando fuerza a esas bacterias que sí te ayudan a mantener un equilibrio y que, pues ahora sí que le van a adecuar su casa, ¿no? Es que los posbióticos son como, son los metabolitos secundarios pues de estas propias bacterias y que van a ayudar a fortalecerlas, simplemente a hacerlas, pues ahora sí que vivan en un lugar más adecuado, más cómodo para ellas mismas. Muchísimas gracias. El médico Jesús te manda un agradecimiento, dice muchísimas gracias por la charla y nos pone una duda, dice, en varias ocasiones me ha tocado observar combinaciones de parvovirus y coronavirus y en todos los casos ninguno de los pacientes ha sobrevivido. Me gustaría saber si esa combinación es mortal o si puede ser que haya sido otra cosa la que haya acabado con las mascotas. Ay, sí, excelente. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Sí, también hemos encontrado pacientes que tienen 2 agentes virales y sabemos que esto aumenta la probabilidad de muerte. Y porque son dos agentes peleando, o sea, internamente en este sitio, o sea, si imaginamos al intestino como un sitio, una zona de guerra, así me lo veo yo, ¿no? El parvovirus y el coronavirus están
pues ahora sí que queriendo repoblar o queriendo sobrevivir y van a estar utilizando estas células. Y los dos van a hacer su competencia como lo saben hacer. Entonces, esto va a empeorar el cuadro clínico del paciente y esto va a provocar que haya más disturbios internos y mayor probabilidad de muerte. Casos difíciles que se pueden suscitar y pues aquí a lo mejor una ayudadita con ahora sí pues ahora sí que estos inmunoestimulantes pueden coadyuvar a la situación o incluso pues el probiótico como tal puede ayudar a hacer una mejor microbiota. Sin embargo, es un reto. O sea, con pacientes que tienen parvovirus y coronavirus es un reto clínico. O sea, ahí sí son mal pronóstico y si llegan a sobrevivir, seguramente van a desarrollar un síndrome de mala absorción o algo si se afectó bastante el intestino. Muchísimas gracias. El doctor Armando Luis Escamilla dice, tratamiento contra coccidias y giardia. ¿Qué tan efectivo es el toltrasuril y cuál es el protocolo que tú usas? Ok, en el caso, es que son dos agentes causales. Dijimos es giardia y coccidio, ¿no? Ujú. Ok, la giardia se muere con cosas diferentes al coccidio. O sea, por ejemplo, el toltrasuril, yo sí lo utilizo, pero no lo utilizo para matar giardia. Lo utilizo para matar coccidias. ¿Y funciona? Sí, sí funciona bien, sí, pero aquí lo complemento con a lo mejor algún albendazol o algún metronidazol que me ayude a matar a la giardia como tal. Pero sí, ahí lo que te recomiendo son coprológicos seriados, o sea que cada 2 días estés revisando esas heces fecales para poder ver si ya los agentes causales se fueron. Y si los puedes ayudar a esas bacterias, o sea, recordemos, aquí les dejé un parteaguas. El Clostridium es una bacteria que en cuanto se enoja, va a causar problemas. Entonces, si está la competencia interna en el intestino con giardia y con dijimos coccidia, entonces el Clostridium se va a enojar. Por eso hay que ayudarle con algún suplemento como es el posbiótico. Pero sí, los tratamientos los tienes que adecuar al paciente, a la edad y a la cantidad de microorganismos que le registres tú en tus análisis. Perfecto. Sé que hay muchas inquietudes, pero el tiempo nos consume. Vamos a dar un par de preguntas más para poder continuar con el programa. La doctora María nos pregunta, ¿qué probabilidad de éxito tiene un tratamiento ambulatorio en caso de que los dueños no quieran o puedan pagar la hospitalización? Sí, sí suele suceder y yo creo que a todos, ¿no? A todos los que tenemos contacto con pacientes parvovirosos nos ocurre esto, ¿no? De que los dueños quieren que con inyecciones o con tratamiento oral funcione. Yo lo primero que les digo a los clientes es que cuando pretenden que les demos medicamento oral, lo va a estar vomitando. Entonces no es lo adecuado porque al final de cuentas va a gastar inútilmente, que por cierto, los posbióticos no los podemos aplicar en un paciente que está vomitando, sino no serviría, se tiene que suspender. Pero estos pacientes que quieren que son ambulatorios y que a lo mejor el paciente te dice, pues vengo y lo inyecto, pues la probabilidad de que se salve es mucho menor que la probabilidad de que se salve en el hospital. Al menos acá la mayoría los tratamos, yo creo que de 10, 8 se tratan en hospital. Uno es el que de plano no quiere y que quiere inyecciones y poco es nuestro tratamiento así, casi siempre terminamos convenciéndole de que se quede porque casi siempre también traen deshidratación en los pacientes. Entonces, cuando traen vómitos y diarrea, la deshidratación es lo que va a matar a tu paciente, deshidratación, hipoglucemia y hipovolemia, si hay hemorragias. Entonces, aquí puedes intentarlo, pero las probabilidades, a lo mejor si tenías un 70% de probabilidad de que se salvara con un hospital, con un tratamiento ambulatorio baja. No sabré decirte exactamente cuál, pero pues sí te bajaría a lo mejor por la mitad. Entonces, pues, considerarlo solamente. Muchísimas gracias. Vamos a dar 2 preguntitas más. Tenemos una muy buena de la doctora Carla Molina. Dice, ¿los SNAPs para detectar parvovirus, corona y giardia son confiables para dar positivos o negativos? Sí, hasta cierto punto, porque recordemos que hay varias marcas. Sí ayudan y sí se trabajan bien, pero aquí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno,
que el técnico o el médico que esté haciendo la prueba se apegue al instructivo que tiene la marca. Eso es muy importante porque a veces, si por ejemplo las gotitas de los buffers lo pones muy rápido, la prueba te puede salir negativa y tienes que repetir. O sea, o te salen falsos negativos o te salen falsos positivos. O más que nada se pinta una raya lateral y eso quiere decir que no sirvió la prueba. Entonces, primero, de la marca que tengas, apégate muy estrictamente al instructivo que tiene. Número 2, considerar que no son 100% efectivas, o sea, que si hay baja cantidad de virulencia, o bueno, no hay tantos antígenos todavía en el sistema, a lo mejor no te los va a detectar, pero no quiere decir que ese paciente no esté positivo, simplemente que no cumplió con la cantidad mínima necesaria para poderse manifestar. Entonces, mucho correlacionalo con el cuadro clínico que te esté presentando ese paciente. Recordemos que puede haber que el primer día el paciente, ok, es positivo por virus, no lo sabemos todavía, trae vómitos, nada más, trae inapetencia y el cliente a lo mejor no se preocupa tanto. Y al día siguiente, el paciente empeora mucho. ¿Por qué? Porque pues empieza con un cuadro clínico. Entonces, si tú le hiciste la prueba un día anterior y te salió negativo, no puedes decir que no lo es, sino a lo mejor todavía no estaba lo suficientemente, pues ahora sí que activa la enfermedad. Considerar eso, por eso les decía, el PCR es infalible. Ahora en esta pandemia la gente entiende un poquito más. Yo he visto apertura donde cuando le dices de una prueba rápida lo entiende. ¿Por qué? Porque eso ya lo vivimos con día a día, ¿no? O sea, nos tenemos que hacer prueba rápida o de hisopado nasal para detección de coronavirus. Entonces ya la gente lo adapta muy bien. Entonces cuando le hablas de un PCR ya lo entiende mejor, porque antes nos costaba más trabajo convencerle de que se hicieran PCRs, pero ahora la gente lo entiende mejor. Entonces no lo descarten, recomiéndenlos y por ahí tienen un laboratorio cercano que haga PCRs. Créanme que es lo más, pues ahora sí que certero que podemos tener los médicos veterinarios. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dejar salir unas preguntitas adicionales. Uh-huh. Dice, en animales que se dieron ya de alta y pueden consumir sólidos, es muy común que se observe que no tengan apetito o poco apetito. ¿Cómo puedo ayudar a mejorar el apetito del paciente? ¿Qué le puedo suplementar o qué le puedo dar? Ok, fíjate, una de las características que tiene este posbiótico es que va a ayudar a incrementar la necesidad de saciamiento del propio paciente. Entonces, algo que se puede mandar a casa con plena confianza son los posbióticos, porque estos van a ayudar precisamente a eso, a que si el paciente estaba medio inapetente, salió delgado obviamente por estar en hospital, tuvo a lo mejor muchos vómitos y esto causó una esofagitis ulcerativa por el ácido que quemó a esa mucosa. Aparte de tus recubridores de la mucosa, como es el sucralfato, a mí me gusta mucho, el posbiótico en este caso te puede ayudar a suplementar y que aumente la necesidad del alimento. Entonces te los va a recuperar de peso y te los va a recuperar en cuanto a masa muscular. Muchísimas gracias. La última pregunta, la doctora Alejandra Ábalos. ¿Cuánta cantidad de excremento se recomienda para el implante fecal y con qué frecuencia? 5 miligramos también, casi siempre tienes que mezclar, también puede ser en un vasito de estos de muestras estéril, y pones 5 gramos, lo mezclas con solución salina o incluso puede ser agua natural, lo mezclas muy bien y luego lo introduces directamente con una jeringa que más o menos te va a dar unos 30 o 40 mililitros y ya con eso haces la transferencia. Esto lo puedes repetir, yo lo que te recomiendo es lo haces y evalúas a las 6 horas cómo está el paciente y luego a las 8 y luego a las 12. Si el paciente sigue con diarreas, puedes repetir nuevamente del mismo donador, que sabes que estás 100% segura que está libre de enfermedad, y lo puedes dar a las 12 horas otra vez. Y esto lo puedes repetir incluso por un par de días o incluso 3 días más, siempre y cuando si el paciente ya se recuperó y ya está solidificando un poquito más sus heces fecales, ya paras la transferencia bacteriana. Bueno, la transferencia fecal. Pero hay un riesgo, o sea, siempre consideremos que hay riesgo. Con eso es un método ancestral, pero hay riesgos y hay que tomarlos en cuenta.
Muchísimas gracias. Doctora, pues no me queda más que agradecerle nuevamente la plática, la presteza para poder estar en el día de hoy con nosotros. Sabemos que es ya un poco tarde, pero doctora, muchísimas gracias. No sé si quiera darles algún comentario. No, pues nada, agradecer su asistencia y su permanencia y pues aquí nos vemos en 15 días para hablar acerca de las bacterias, ¿no? O sea, de las bacterias que se presentan en estos cuadros de estos pacientes y cómo específicamente los posbióticos nos van a ayudar con esto. Va a estar muy interesante. Muchísimas Los gracias a todos. los invitamos a estar en el amor en tiempos de posbióticos. La próxima conferencia, Amor en tiempos de posbióticos. No lo olviden, el jueves 10 de marzo tenemos una cita ese día a las 9 de la noche. Los que no pudieron sintonizar a tiempo la charla del día de hoy, estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque por ahí vamos a estar anunciando que pueden ya visitarlo en nuestro canal de YouTube para que puedan ver la plática completa. Si tienen alguna otra inquietud, no duden en ponerse en contacto con nosotros y nosotros les extendemos la información con todo gusto. También les recuerdo el enlace que tienen en el chat para saber algún aspecto de ustedes o alguna opinión donde nosotros podamos mejorar, que siempre es bueno recibirlos. Pues quedamos nosotros a sus órdenes. Doctora Claudia, muchísimas gracias nuevamente. A todos ustedes, muchísimas gracias por asistir el día de hoy a esta segunda plática del ciclo de conferencias. Y no se olviden, los esperamos en la siguiente. Que tengan todos ustedes una muy bonita noche. Muchas gracias.